y 34. En un tema que no voy a poder pronunciar, entonces voy a escribirlo. Se llama acusados o condenados. Es la forma en la que más lo pude resumir. O sea, ¿estamos acusados o estamos condenados nosotros? Es una pregunta. ¿Sí? Entonces vamos a leer el versículo 8, 33 y 34. ¿Acusados o condenados? ¿Acusados o condenados? Vamos a leer el versículo, ¿va? De todos modos, nada más para que tengamos el contexto. Si se acuerdan, la conclusión de la semana pasada a la que llegamos era básicamente que Dios está completamente de nuestro lado, ¿no? Dios está completamente con nosotros, ¿sí? Y nos dará todas las cosas necesarias para esta vida. Eso es lo que llegamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Básicamente, todas las cosas necesarias para que tú y yo podamos llegar a la vida eterna, que es el objetivo, ¿sí? Tenemos que recordar, la palabra, la Biblia, sí se preocupa por esta vida, pero se preocupa mucho más por nuestro destino eterno, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros cuando ya no estemos aquí, en esta tierra? Sino que muramos, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que va a pasar después de que Jesucristo venga a esta tierra y la juzgue? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, a Dios le importa mucho más eso, hermanos, que lo que le importa, qué es lo que pasa con nuestra vida actual. Otra vez, eso no significa que a Dios no le importa lo que pasa en nuestra vida actual, ¿sí? Pero lo más importante para esta vida es lo que va a pasar en la siguiente vida, ¿ok? Entonces, si notan, todo este pasaje se está preguntando si vamos o no a llegar a la vida eterna. Y nos dice, si tú eres un creyente, sí vas a llegar a la vida eterna. Dios te da toda cosa buena que necesitas para poder llegar a esa vida eterna, ¿sí? Ese fue el punto de la semana pasada. Ahora, lo que vamos a observar aquí nosotros, en estos versículos que vienen al frente, es qué cosas podrían evitar que tú llegaras a la vida eterna, ¿sí? ¿Qué cosas podrían evitar que tú llegaras a la vida eterna? ¿Ok? ¿Por qué? Porque pasamos dificultades en esta vida, hermanos. Y puede que pensemos nosotros que en algún momento alguna de esas dificultades nos va a alejar de la vida eterna, ¿sí? Entonces, lo que se enfoca en los siguientes versículos, del versículo 33 al 39, es que lidia con qué cosas podrían alejarnos. Y nos dice básicamente, ninguna de esas cosas nos va a poder alejar, ¿sí? Y la primera con la que lidia es el pecado. El pecado. El pecado es nuestro principal problema. Es la única cosa que podría alejarnos de la vida eterna, ¿sí? El pecado no perdonado, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver en estos versículos que si nosotros estamos en Cristo, hermanos, ningún pecado que cometemos nosotros ahorita nos va a alejar de la vida eterna. Ese es el punto de este pasaje. Si estamos en Cristo, ningún pecado en esta vida nos va a alejar de la vida eterna, ¿sí? Y en eso se resume todo estos dos versículos, ¿sí? Ahora sí vamos a leerlos. Romanos 8, 33 y 34. ¿Ok? Dice el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿notan? En estos dos versículos está lidiando con el problema principal del hombre, que es el pecado. Problema principal, ¿sí? El pecado es lo único que puede mandar a una persona al infierno, ¿ok? Nadie puede mandarte a ti al infierno. Lo único que puede mandarte a ti al infierno es el pecado que uno comete, ¿sí? Sin embargo, noten que el punto de este pasaje es que si uno ya es cristiano, no tiene absolutamente ningún pecado en contra de él, ¿sí? Aunque comete errores, aunque comete pecados, ninguno de esos se los echa Dios ahora de vuelta a él, sino que todos han sido tomados por Cristo y entonces ninguna acusación
Ninguna condena viene de los pecados que hemos o que cometemos el día de hoy, ¿sí? Noten el pasaje. Y nada más para que tengamos una línea de qué es lo que pasa usualmente en una condenación. Esto es lo que pasa, ¿ok? Para que una persona vaya al infierno, lo que sucede son como 3 pasos. Es básicamente que primeramente la persona comete un pecado, ¿ok? Comete un pecado. Después de eso, segundo paso, recibe una acusación, ¿sí? Como la de una corte, como cuando en este caso te están mandando a llamar a una corte para que respondas por lo que tú has hecho, ¿sí? Y en esa acusación, el juez dice, este pecado que realizó esta persona merece, y dice la sentencia, merece el infierno, ¿sí? Y tercero, la aplicación de esta sentencia, ¿no? Que se llama la condena. Pecado, acusación y condena. Y entonces en la condena es donde ya, en este caso nosotros seríamos llevados al infierno y estaríamos ahí de forma eterna. ¿Sí? Y esa es la forma en la que sucede. ¿Okay? Tú cometes un pecado, recibes una acusación justa por lo que tú hiciste y recibes una condena justa por lo que tú hiciste. ¿Sí? Ahora, lo que nos muestra, sin embargo, este pasaje es que para el cristiano ya no existe ni la acusación ni la condena. La acusación deja de tener mérito, desaparece. Y si no hay acusación, no hay condena. No se nos dice que vas a cumplir tú algún tiempo en el infierno, por ejemplo, ¿sí? Sino que se quita por completo. Por eso el pasaje está diciendo, chequen, ¿qué pasa con las acusaciones? Dice el versículo 33, pregunta retórica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La implicación es que cuando tú respondas esa pregunta, vas a decir, nadie, nadie acusará a los escogidos, ¿sí? ¿Quién los condena? ¿Quién es el que condena? Nadie. Respuesta, ¿sí? El escogido, la persona cristiana, tiene pecados todavía, pero ya nadie lo va a acusar, ya nadie lo va a condenar, ¿sí? Porque todas esas acusaciones, todas esas condenas ya fueron eliminadas con Cristo, ¿sí? Es el punto de este pasaje. Entonces, tenemos que observar nosotros esta realidad hermosísima. Tú y yo ya no tenemos ni acusación ni condena por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, sin embargo, quiero que notemos también algo, y este va a ser el primer punto del día de hoy. Primer punto, aún así, el día de hoy recibiremos muchas acusaciones. El día de hoy recibiremos muchas acusaciones. Noten, aunque todas las acusaciones ya fueron eliminadas en Cristo, aún así va a haber gente que nos va a acusar, ¿sí? Y esta gente básicamente son 3. Y esto es bien importante que lo notemos. Básicamente los que nos acusan el día de hoy van a ser Satanás, el mundo, Satanás, el mundo y nuestras conciencias. ¿Ok? Satanás, el mundo y nuestras conciencias, que es una lista bastante interesante, ¿sí? Porque básicamente lo que vemos cuando vemos acusaciones en la palabra es que el que más acusa de todos es Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10, si pueden acérquense a este pasaje, se nos muestra que es literalmente un título para Satanás. Si tú ves a Satanás, lo vas a llamar el acusador, porque se encarga de estar haciendo acusaciones. Va y dice, ejemplo, voy a tomar ejemplo nada más, porque ahorita no tengo nombres en la cabeza. Dice, Luz hizo esto y se lo delata delante de Dios, ¿sí? O dice, Jaciel hizo esto, se lo delato delante de Dios, ¿sí? Es un acusador. Va y acusa pecados delante de Dios, como diciendo, Dios, déjalos y castígalos por la forma en la que están obrando, ¿sí? Por eso se nos dice aquí, Apocalipsis 12:10, se le llama como él, chequen la segunda mitad del versículo, se le llama como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios.
día y noche. Y noten eso, o sea, no solamente los acusa día y noche. Todo el tiempo está ahí delante del trono de Dios, Satanás, y está diciéndole a Dios sobre este hermano, sobre el otro hermano, sobre este hermano, y continúa así diciendo de todos los cristianos que existen. ¿Sí? Satanás es el principal acusador que tenemos. ¿Sí? Él acusa de nuestros pecados delante de Dios y acusa incluso de las cosas que no son pecados. Hermanos, eso tenemos que notarlo también. Satanás acusa de cosas que ni siquiera hacemos. Por ejemplo, digo, esto ya nada más se lo puede narrar, pero si se acuerdan ustedes de la historia de Job, en la historia de Job se observa cómo es que Satanás acusa a Job de cosas que no había hecho. Satanás le dice a Dios, quítale todas sus cosas, perdón, a Job, quítaselas todas y verás cómo es que él va a, de los unos, maldecirte en tu cara. Así le dice. O también le dice, quítale su salud y vas a ver cómo es que él blasfema en contra de ti. Entonces Satanás está acusando aún de cosas que no está haciendo Job. Porque si recuerdan la historia, Job era un hombre intachable, o sea, no hacía absolutamente nada malo. Él, las cosas que él hacía siempre pedía perdón delante de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y aún así, Satanás lo acusaba de mal. ¿Sí? Entonces quiero que noten, Satanás acusa aunque no haya de qué acusar. ¿Ok? Pero sí hay cosas que acusa que son correctas, podríamos decir nosotros. ¿Okay? Por ejemplo, vayan a Zacarías 3. Zacarías 3. Y este va a ser un poquito más complicado quizás de encontrar, entonces les doy un poquito de tiempo, pero básicamente lo que vemos aquí, en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, vamos a leer partes, pero básicamente lo que pasa aquí es que hay un sacerdote llamado Josué, y en este caso Zacarías está viendo la visión de este sacerdote, ¿no? Y ve cómo es que aparece delante de este sacerdote el ángel de Jehová, que es Cristo. Y aparece Satanás también delante. Y Satanás empieza a acusar a Josué. Lo empieza a acusar, pero lo acusa, podríamos decir nosotros, justamente, porque la acusa de los pecados que cometió. ¿Sí? Zacarías 3 dice, chequen el versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Sí? Notan, estaba acusándolo, estaba diciendo todos los pecados que había cometido y estaba diciendo la verdad, porque dice el versículo 3, chequen, versículo 3, que Josué estaba vestido de ropas sucias, que en este caso las ropas sucias están simbolizando el pecado que había cometido Josué, ¿sí? Pero noten que aunque estas acusaciones eran correctas, de Satanás podríamos decir nosotros que eran correctas, aún así, ninguna de esas acusaciones debía de llegar hasta Josué. ¿Por qué? Porque Josué había sido salvado. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo nuestro pasaje en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás no puede. Aun si tiene el conocimiento de los pecados que hemos cometido, aún así no puede tener éxito en acusarnos. Porque ¿qué dice el versículo 2 de Zacarías 3? Chequen, Zacarías 3:2. El ángel del Señor dijo a Satanás, le respondió, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es haciendo referencia a Josué, no es Josué, un tizón arrebatado del fuego? O sea, Josué ya había sido arrebatado de la condenación, ya no estaba yendo hacia eso. Entonces, Satanás está haciendo una obra inútil. Sí cometió los pecados, tú lo estás acusando, pero todo lo que él hizo ya no se le puede poner en su contra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el ángel de Jehová? Versículo 4. El ángel de Jehová dice, quítenle las ropas sucias a Josué, quítenle su pecado. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Y después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba
allí. ¿Sí? Entonces, notan, todas esas acusaciones ya no llegan hasta Dios, porque ha sido quitada la culpa del pecado que cometió. En este caso, Josué. ¿Sí? Y también nosotros cuando cometemos un pecado, no tenemos que temer que Satanás nos va a acusar. No tenemos que temer que va a haber una acusación en nuestra contra. ¿Por qué? Porque todos esos pecados ya fueron agarrados por Cristo en la cruz, si somos creyentes. ¿Sí? Aquí el error que podemos cometer, hermanos, es no darnos cuenta que no solamente Satanás no nos puede acusar, sino que nosotros mismos no nos podemos acusar. ¿Sí? Y si notan, esto es una labor inútil, que Satanás vaya y acuse delante de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros nos unimos en esa labor de acusarnos. ¿Sí? De una forma mala, ojo, hay una forma buena de hacerlo, pero de una forma mala nos acusamos en ocasiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nosotros somos acusadores. ¿Sí? Y no solamente nosotros, también acusamos a otros hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de las acusaciones que damos. ¿Sí? Nada más para esto voy a mostrarles que nosotros también somos acusadores de nosotros. ¿Ok? Voy a quedarme en nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 15, aparece que nuestra conciencia también nos acusa. ¿Ok? Si quieren no lo busquen, voy a leérselos yo. Pero chequen, dice Romanos 2:15, dice, dando testimonio nuestra conciencia y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. La conciencia es esa parte de nosotros que nos anuncia que está mal de lo que hacemos. Y en este caso la conciencia acusa. Como tú hiciste este pecado, te mereces algo malo. Te mereces el infierno. Te mereces, quizás a veces ni siquiera nos llevamos hasta el infierno, pero decimos, te mereces perder todas las cosas. ¿Sí? Te mereces que Dios te odie. ¿Sí? Y entonces te vas acusando, que esa es la idea. Pero noten, misma idea que con Satanás. Nuestras conciencias ya no nos pueden acusar de una forma verdadera. Las conciencias lo que tienen que hacer para el cristiano es que le digan qué está haciendo mal para que se arrepienta, para que busque el perdón y para que busque vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no para que sienta un temor de que ya va a recibir una condenación. No es para eso, ¿sí? Nuestra conciencia. Entonces, nuestra conciencia lo que tiene que obrar ahorita tiene que ser esa obra de arrepentimiento, ¿sí? Y tenemos que poder escapar de las acusaciones, pero tenemos que escapar de la forma correcta. Otra vez, ¿cuál es la forma correcta de escapar de una acusación? La forma correcta de escapar de una acusación, ojo, ¿saben qué? Voy a decirles primero las incorrectas y luego ya me voy por la correcta, ¿ok? Pero noten las incorrectas. Quizás alguno de ustedes aquí va a pensar, yo acabo de cometer un pecado, este pecado es extremadamente grande, ¿ok? ¿Cómo se escapan de la acusación? Les voy a decir dos formas en las que puede suceder esto, que son incorrectas, ¿ok? Primera forma es negarlo rotundamente. ¿Quieres escapar la acusación? Niegas que has cometido pecado, ¿sí? Y eso sucede con muchos de nosotros. Sucede algún pecado y en vez de afrontarlo, decides decir, yo no cometí absolutamente nada malo, ¿sí? Y nada más un pequeño ejercicio para que vean ustedes qué tanto sucede con ustedes. No respondan, por favor. Pero, ¿en cuántas ocasiones en esta semana nada más han declarado ustedes que han cometido algún pecado? O sea, han aceptado que han cometido algún pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Si ese número no supera 7 veces, que eso es una por día, muy probablemente sí están llegando a esto, amigos, de estar negando. Porque nosotros cometemos más de un pecado por día. Eso es muy seguro. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta. Tendemos mucho para evadir la acusación, dejar de aceptar los pecados que cometemos. ¿Sí? Y eso es un error muy grande. La palabra nos dice, todos fallamos de muchas maneras. Y nos dice que todo aquel que dice que no tiene pecado,
le está llamando a Dios mentiroso. Entonces tenemos que tenernos nosotros esa aceptación de los errores que cometemos, ¿okay? De los pecados que realizamos. ¿Okay? Esos versículos que cité ahorita son Santiago 3.2, por si alguien los quiere. Santiago 3.2 y Primera de Juan 1.8. ¿Sí? Estos versículos que nos llaman a aceptar que cometemos pecados. ¿Okay? Santiago 3.2 y Primera de Juan 1.8. ¿Ok? Entonces, primera forma de evadir la acusación es negando completamente haber cometido un pecado. Nótese, si tú lo niegas, nada más lo dejas de observar. Te engañas a ti mismo que no lo cometiste, ¿sí? Y no haces nada al respecto. No pides perdón por ese pecado. No te acercas a Dios después de ese pecado. Simplemente te quedas en la misma posición. ¿Ok? Primera forma errónea de estar yendo en contra de la acusación. ¿Ok? Segunda forma errónea de ir en contra de la acusación. La segunda forma es buscar la perfección en tus fuerzas. Buscar la perfección en tus fuerzas. ¿Sí? Porque el otro error que podemos cometer es básicamente, ves que cometes pecados y dices, puedo recibir una condenación por ellos. Para evadirlo, voy a hacer buenas acciones. Para evadirlo, voy a estar yendo por un buen camino, porque así Dios no me va a colocar esta condenación. ¿Sí? Entonces pasa con muchos que cuando empiezan a tener este miedo de Dios va a actuar en contra de mí, pues voy a hacer obras para que gane su favor, para que esté en una buena posición delante de él, ¿sí? Y no me haga nada, ¿ok? Pero noten que también eso es un error. Y eso es intentar tú, con tus acciones, justificarte delante de Dios, ¿sí? Como cuando nos pasa con nosotros, ejemplo, tú sabes que cometiste algún error, te estaba tocando servir y cometes algún error, pones unas sillas que no deberías, no sé, y dices, para solucionarlo, pues voy a hacer algunas otras cosas buenas para que cuando me digan, oye, tú cometiste ese error y te vieron, ¿sí? Tú les digas, ay, sí, lo cometí, pero también hice estas cosas buenas y estas me las puedes aplaudir, ¿sí? Básicamente esa forma en la que funciona. Pero noten que también eso está mal. Ninguna de las acciones que tú cometes sirve para lidiar con tu pecado, sirve para quitar esta acusación. La única forma, y ahora sí, la única forma de escapar de la acusación es a través de Jesucristo y de su actuar. ¿Sí? Cuando Jesucristo obra, tú eres justificado. Entonces ahí tenemos el segundo punto del día de hoy. Dios es el que justifica. O vamos a colocarle otro nombre un poquito más específico. Dios es el único que justifica. ¿Sí? Es el único que puede quitar esas acusaciones y declararte a ti justo. ¿Ok? Noten que eso es lo que dice el pasaje en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Cuál es la solución para evadir las acusaciones? Que Dios te justifique a ti. ¿Sí? Entonces, noten que la respuesta es que el mismo que recibe las acusaciones, que es Dios, ¿se acuerdan? El mismo que recibe las acusaciones es el que obra para que las acusaciones no procedan. Este juez recibe la acusación y luego dice, no voy a aceptar esta acusación en contra de ti. Y así tiene que funcionar. No tiene que ser tu defensor tus obras, no tiene que ser tu defensor el que tú ignores tus pecados, tiene que ser tu defensor el mismo Dios que te está acusando. ¿Sí? Y eso es algo bien, bien, bien hermoso, que debería de iluminarnos grandemente. Porque eso significa que Dios es ese Dios justo que condena el pecado y al mismo tiempo es ese Dios amoroso, lleno de gracia, que nos está liberando a nosotros y nos quiere salvar.
Y los dos están unidos, muy, muy unidos. ¿Qué están preguntando? Está perfecto, sí, como lo dijiste. El mismo que recibe las acusaciones es el que híjole, no sé qué dije ahorita. El que las niega, algo así dije. Híjole, no me acuerdo. Pero bueno, pero es el que las niega. Es la parte, el juez que las está recibiendo es el mismo que va a decir, ya no procede. Creo que será, ¿no? Que no procede. Creo que es el que obra para que estas no procedan. Perfecto. Gracias, Yuri. Sí. Es el que ora para que estas no procedan. Si pueden, vayan a Romanos 3 y aquí se ve justo esto que les estoy comentando. ¿Sí? Romanos 3. Lo que sucede en Romanos 3 en el versículo 19, vamos a leer del versículo 19 hasta el 24. Lo que pasa básicamente es que Dios recibe la acusación. Dios acepta la acusación. ¿Sí? Dios no dice simplemente no existe ninguna acusación, sino que Él la acepta. Dice, estas personas ciertamente merecen la condenación. ¿Sí? Dios no la rechaza, porque Él es justo, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Dios es justo, ¿sí? Pero también es lleno de gracia. Y entonces lo segundo que vemos en este pasaje es que Dios, después de que recibe la acusación, dice, yo voy a enviar mi justicia para que ellos pongan ustedes como si fuera un regalo, la reciban este regalo de la justicia y ya no los condene. Eso es algo que se hace muy difícil de entender para muchos hermanos. Es algo sencillo, no es que se haga difícil entender intelectualmente, se hace difícil entender con el corazón. El mismo Dios que te iba a condenar es el mismo Dios que te está salvando. La condenación, que es su ira, es de lo que te está salvando Dios. ¿Sí? Y es la forma en la que Él obra. Sí obra Él. ¿Sí? Chequen el versículo 19 y vamos a verlo aquí. Cómo es que Él recibe la condenación, la acusación, y después Él entrega la respuesta, la justificación. ¿Sí? Chequen el versículo 19. Dice, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dicen los que están debajo de la ley. Romanos 3:19. Para que toda boca se cierre, y noten esta parte final, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Dios coloca a todo el mundo debajo de su juicio, está diciendo este versículo 19. ¿Sí? Dios coloca a todo el mundo debajo de su juicio. ¿Ok? Él es el que recibió la acusación y dice, es correcta esta acusación, estas personas merecen mi juicio. ¿Sí? Noten ese pasaje. Ahora, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, nadie, ningún humano, será justificado delante de Dios. Y noten que la justificación no puede venir de nosotros, ¿no? Es lo que les comentaba hace rato. Una forma de intentar solucionar estas acusaciones es con nuestras acciones, con nuestras obras. Pero este pasaje dice, eso no funciona en lo absoluto. ¿Sí? Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Quieres ser justo? Esa se da en Jesucristo para todos los que creen en Él, los que tienen fe. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona para un cristiano esto? Hay una acusación, ¿sí? Hay una acusación. Esa acusación tiene mérito. La acusación es, todo el mundo está debajo de pecado. Pero después de eso, no llega la condena. ¿Sí?
lo que sucede después de eso es que Dios envía su justicia. Dios envía a Cristo para que sea entregado por cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios envía a su justicia y esa justicia la recibimos por fe. Si tú recibes a Jesucristo con fe, esa justicia de Él, que Él trajo, es tuya. Y entonces ya no tienes ninguna acusación. Eres justificado, eres declarado justo y entonces ya no hay condena. ¿Sí? Que eso es lo más básico que puede existir en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, si queremos ser justos delante de Dios, la única forma, el único camino que tenemos es que todas las acusaciones sean colocadas en Cristo y tú, recibiendo a Jesucristo, seas justificado delante de Dios. ¿Ok? Hermanos, eso nos tiene que hacer preguntarnos ahorita grandemente. Nos tiene que hacer preguntarnos si nosotros hemos recibido este evangelio. Tenemos otro. ¿Sí? Usualmente sucede que cuando una persona, ejemplo, crece en una cuna cristiana, que es cuando le llaman a que crece en una familia cristiana, ¿sí? Que piensa que ya es cristiano porque sí. Pero esto no se hereda. Y eso la mayoría yo sé que lo saben, pero se lo repito porque es importante. No se hereda. Cada quien tiene que recibir, en este caso, la justicia de Dios al creer en Cristo, al tener fe en Cristo. ¿Sí? Todos tenemos que asegurarnos de esto. Y si tú ya lo recibiste, tiene que hacernos preguntarnos, si sabemos nosotros que el único nombre sobre el cual alguien va a ser salvo es Cristo, pregunta, ¿estamos anunciando esto a las demás personas? Porque tienen que notar, todos los demás todavía están acusados. Los que no conocen a Cristo todavía tienen la acusación encima de ellos. Todavía están debajo del juicio de Dios. Tendríamos nosotros que estar obrando y diciendo como los apóstoles a todas las personas, sepan que por medio de Él, por medio de Cristo, se anuncia el perdón de los pecados. ¿Sí? Sepan que por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. ¿Sí? Esa es la forma en la que predicaban los apóstoles. Eso es Hechos 13:38, si alguien lo quiere. Y 39. ¿Sí? Entonces, tendremos que anunciar esto. Si yo sé que la única forma de escapar de la condenación es a través de la justificación de Dios, voy a anunciar eso. ¿Sí? Entonces, quiero tomarme los últimos minutos de este estudio, nada más para que veamos exactamente qué realizó Cristo. ¿Ok? Vamos a observar nada más 3 partes de su obra, las que vienen en este versículo. ¿Ok? Primeramente, es que Jesucristo murió. Es lo primero que hizo, de acuerdo a este versículo. Hay más cosas que hizo Jesús, pero la verdad es que nos vamos a quedar solo en estas 3. ¿Okay? Primera cosa que hizo Jesucristo, de acuerdo a estos versículos. Jesucristo murió. ¿Ok? Les leo el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Primera cosa que realiza Jesucristo. Cristo murió. ¿Sí? ¿Por qué murió Jesucristo? Porque noten, el texto que tenemos aquí delante no asume que la condena por nuestros pecados fue ignorada. No asume que Dios dijo nada más, cometió esos pecados, los voy a perdonar, los voy a dejar atrás y no voy a decir absolutamente nada, nadie va a ser condenado por esto. ¿Sí? Eso no dice. ¿Sí? Eso es como una persona, esto pasa con muchos, pero con una persona que está limpiando, ejemplo, su casa, y entonces en vez de limpiar de una forma correcta, no sé si han visto esto, luego también salen series animadas, barre el polvo y el polvo lo mete debajo de una alfombra. Y preguntarías, ¿está limpia esa casa? No está limpia. ¿Sí? No se ve, pero no se ha lidiado con eso. Algo así sucede. Dios no hace eso, hermanos. Dios es justo y por eso condena el pecado. En este caso, lo que está pasando aquí, sin embargo, es que no lo condena en ti.
lo condena en Jesucristo. Por eso dice el versículo, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Cristo ya murió por esa condena, ¿sí? Nunca tenemos que olvidar que ninguna condena se ignora. Todas las condenas por todos los pecados se realizan, pero Dios las realizó en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos los pecados y tenemos que recordar todavía, el pecado que tú cometes el día de hoy es tan malo que Cristo tenía que morir por él, ¿sí? Es tan pesado que encendía la ira de Dios. Y Cristo tomó esa ira, ¿sí? Es la primera acción que se observa aquí. Y esto lo vemos en muchos otros versículos. Por ejemplo, se nos dice en la palabra que Cristo tomó esta condenación que no merecía. Se nos dice, por ejemplo, que Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo se hizo pecado por nosotros. Eso significa, Él tomó todos nuestros pecados y los colocó como si fueran suyos, ¿sí? Y luego se nos dice también en la palabra que Él se hizo maldición por nosotros. Que eso significa que después de que tomó todos esos pecados y los hizo como si fueran suyos, ahora tomó la maldición como si fuera suya, ¿sí? Por eso murió. Tomó el peso completo de la condenación y murió en una sola ocasión para poder salvarnos a todos, ¿sí? Primera acción de Jesucristo. Jesucristo murió, el justo por los injustos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿sí? Entonces, primera acción. Segunda acción. Jesucristo resucitó. Segunda acción, ¿sí? Y dice también eso este pasaje. Dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más el que resucitó, ¿sí? Jesucristo resucitó. Es la segunda acción que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante destacar eso, hermanos? Es importante destacar la resurrección porque la resurrección nos anuncia, nos asegura más bien que somos salvos. Nos asegura que tú y yo tenemos salvación, ¿sí? Te van a preguntar por qué. Espero. Pero, ¿por qué exactamente? Porque, hermanos, cualquiera podía decir que iba a morir por los pecados y después morir. Pero si tú le crees a esa persona sin ningún testimonio de que algo más sucedió, estás creyéndole a una persona que muy probablemente está diciendo la mentira, una mentira, ¿sí? Cualquiera puede morir, pero lo que hace la resurrección es que nos muestra, salud, salud, la resurrección nos muestra que Cristo estaba diciendo la verdad cuando dijo que Él iba a morir por los pecados, ¿sí? No todos resucitan, pero Jesucristo sí resucitó. Entonces la resurrección es la evidencia visible de que Cristo tuvo éxito en lo que hizo. Tuvo éxito en morir por todos los pecados. Es la evidencia visible de que tuvo éxito, ¿sí? ¿Ok? No todos. ¿Todo bien? Okay. Y esa es la forma en la que aparece en la palabra. Por eso les voy a decir un par de versículos. Si quieren yo los leo, no los busquen. Primer versículo, 2 Corintios 15, 17. Los voy a anotar. 2 Corintios 15, 17. Nos muestra esto, ¿sí? 2 Corintios 15, 17 dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. 2 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo era un mentiroso. Jesucristo dijo que iba a resucitar, así como dijo que iba a perdonar todos los pecados con su muerte. Pero si no resucitó, tampoco perdonó todos los pecados. Pero si resucitó, entonces si resucitó tenemos seguridad de que nuestra fe es verdadera y que tenemos
o el perdón de nuestros pecados. Es el punto, ¿sí? ¿Notan? Por eso nos dice también en la palabra, Romanos 4:25, yo se lo leo. Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Resucitado para que tú seas declarado justo, porque si resucitó, sí perdonó todos los pecados. Sí tuvo éxito. Significa que no lo mantuvieron los pecados muerto, sino que su vida era más valiosa que todos los pecados que podíamos cometer y por eso regresó a la vida. ¿Sí? Segunda acción que realizó Jesucristo. Jesucristo resucitó. Y tercera acción y última acción que aparece aquí. Jesucristo intercede hoy por nosotros. Jesucristo intercede hoy por nosotros. Noten, esa acción ya no es pasado. Esa acción es presente. Jesucristo intercede hoy por nosotros. Dice el versículo 34. Cristo es el que murió. Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Que es la tercera acción. ¿Notan? Intercede por nosotros. Porque lo que pasa es que Jesucristo muere por los pecados, resucita anunciando que tuvo éxito en morir por los pecados, asciende al cielo y se sienta al lado de Dios, en su trono. Y ahí desde su trono de Dios, Él actúa como un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una persona que habla en lugar de alguien más. Cristo habla en nuestro lugar delante de Dios. Intercede por nosotros para que tú y yo permanezcamos con este perdón que Él nos dio. ¿Sí? Y es básicamente la forma en la que funciona. Voy a explicar este último con una historia, ¿ok? Para que se entienda bien la idea. ¿Okay? Digo, y creo que ya les he hecho esta pregunta en ocasiones, pero se los voy a hacer otra vez. Amigos, ¿qué les asegura a ustedes que el día de mañana se van a levantar cristianos? O sea, ¿qué les asegura que el día de mañana no van a levantarse de repente ya no creyendo en Dios? ¿Sí? ¿Qué les asegura eso? Porque si notan, cuando se volvieron cristianos, pasó de la forma contraria, ¿no? O sea, no había nada que asegurara que tú te ibas a convertir en cristiano y de repente te convertiste en cristiano. ¿Sí? Así pasó conmigo, así yo creo que ha de haber pasado con todos ustedes, porque es lo que dice la palabra. ¿Sí? Pero ahora que somos cristianos, ¿qué nos asegura que vamos a permanecer siendo cristianos? ¿Sí? Les pregunto. ¿Okay? La respuesta es lo que estamos viendo ahorita, que Jesucristo intercede por nosotros. ¿Ok? Y vamos a verlo en una historia. ¿Se acuerdan ustedes del final de la vida de Jesucristo? Cuando está al final, Pedro, que era de sus discípulos más cercanos, lo negó. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro lo negó. Pero antes de que lo negara, ¿se acuerdan las palabras que le dijo Jesucristo? Jesucristo le dijo, Simón, Simón, que es otra forma de llamar a Pedro. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Es la forma en la que le habló Cristo. ¿Sí? Jesucristo dijo, Satanás rogó para que se fueran quitados de ustedes y que dejaran de ser fieles para que tú actuaras y me negaras a mí. ¿Sí? Pero yo oré por ti. Yo rogué por ti. Y rogué que tu fe no falle. ¿Qué significa eso? Significa no que no iba a fallar literalmente, podríamos decirlo así, porque sí falló, ¿no? Sí lo negó.
pero más bien que no iba a desaparecer su fe, que no iba a dejar de tenerla de repente y perderse, sino que Jesucristo rogó para que su fe continuara. ¿Y qué sucedió? Que continuó, tuvo éxito. Y después de que Pedro lo negó, llegó al arrepentimiento y después de eso fue y buscó a todos los demás. ¿Sí? Entonces, eso que acabamos de ver en esta historia sucede, pero el día de hoy, para todos los cristianos. Todos los que ya son cristianos, Jesucristo ora por ellos para que su fe no falle ninguno de los días de su vida, que nunca lo abandonen a Él, ¿sí? Que nunca pierdan, podríamos decirlo así, la salvación que Dios les dio. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos las tres acciones de Cristo que nos aseguran a nosotros que vamos a llegar a la vida eterna. Jesucristo murió por nuestros pecados, agarró la condena, resucitó para que estemos seguros de que lo logró y intercede por nosotros para que nuestra fe no falle ninguno de los días de nuestra vida y entonces morimos y estamos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Es el punto de este pasaje. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder a esto, hermanos? Y les doy dos respuestas. ¿Qué tenemos que tener esto? ¿Ok? Dos respuestas y ya con eso ahora sí terminamos. Primera respuesta. Este tipo de pasajes nos ayudan a recordar la miseria de los impíos. Recordar la miseria de los, vamos a ponerle mejor perdidos, es una palabra más sencilla que impíos. La miseria de los perdidos. ¿Sí? Nos ayudan a recordar la miseria de los perdidos. ¿Por qué? No por mala onda, literal, sino porque tenemos que recordar todas estas acusaciones que acabamos de observar aquí, todas estas condenas por los pecados, todas esas continúan con las personas que están perdidas. Todos ellos todavía tienen el peso de sus pecados. Un peso, amigos, que es tan pesado que los está sumergiendo hasta que lleguen al infierno. Entonces tenemos que recordar nosotros que son acusados delante de Dios. ¿Sí? Y eso tiene que hacernos a nosotros, en verdad, acercarnos con compasión a ellos. ¿Sí? Digo, esto ya lo dije la semana pasada, pero si les soy bien honesto, no creo que deberíamos de cansarnos de decir eso. Debemos de predicar más, amigos. Deberíamos de predicar más a todas las personas que no conocen a Dios. Porque si tú te das cuenta de esta realidad, lo que dije aquí es, ellos están en una miseria. Una miseria que no se ve ahorita. ¿Sí? Ahorita ellos pueden estar sin recibir acusaciones del mundo, sin recibir acusaciones de absolutamente nadie, incluso de sus conciencias, y pueden estar en el punto más alto de la sociedad. Pero esa miseria está, aunque no la podemos ver, y va a verse algún día con nuestros ojos. Entonces deberíamos decirle a estas personas, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Sí? Deberíamos decirle a estas personas, no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, sino en el de Jesucristo. Y continuar predicándoles de forma constante a estas personas. Eso es Marcos 8:36, nada más para que lo tengan. Y Hechos 4:12, si alguien lo quiere. Son dos cosas que vale la pena decirle a las personas en este tiempo. ¿Sí? Eso es lo primero que nos tiene que hacer, responder este pasaje. ¿Okay? Y lo segundo es que tenemos que aprovechar estos pasajes para recordar la felicidad que tenemos como cristianos. Recordar la felicidad que tenemos como cristianos. Amigos, aparte de recordar la miseria que tienen las personas que no conocen a Cristo, tenemos que ver que nosotros no la tenemos.
Nosotros tenemos todo lo contrario, ¿sí? Tú y yo tenemos una felicidad, o deberíamos, que va más allá de lo que se puede expresar. Porque tú y yo ya habíamos sido condenados, ya nos encontrábamos en esa condenación, ya nos encontrábamos yendo hacia el infierno, y ese era nuestro estado, pero Dios nos perdonó en Cristo. Dios nos halló y nos salvó. Y Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros e intercede por nosotros el día de hoy. ¿Sí? Eso debería traernos mucha felicidad, amigos. Les voy a ser bien honesto, algo en esta semana me llamó mucho la atención. Quiero contárselos. Y es que yo trabajo aquí en la Congre, ¿ok? Y los martes venimos aquí a grabar estudios. Venimos aquí a grabar lo que se transmite entre semana, ¿ok? Pero antes de grabar, como cristianos, tenemos un devocional, tenemos un estudio, ¿sí? Y lo que me sorprendió mucho es que cuando vinimos este martes, el martes pasado, nos acercamos, todos llegamos con una sonrisa enorme, con una cara feliz, todos riendo y platicando todos juntos, y de repente comienza el estudio y comienza a desaparecer esa sonrisa en cada una de las personas que están formando parte del estudio. Literalmente desaparece completamente. Para el final están todos serios, malhumorados, yo soy bien honesto, parecía, más bien, sin querer decir nada, ¿sí? Y alguien podría decir, ok, quizás si el estudio era de confrontación, pues habría pasado eso, ¿no? Quizás si estamos hablando acerca de algún pecado que está permaneciendo y no nos arrepentimos, puede pasar eso. Pero no estamos hablando de nada de eso. Estábamos hablando, y les digo el tema del día, estábamos hablando del privilegio que es tener vida de parte de Dios. Estamos hablando de cómo es que Dios nos da vida verdadera. Y todos como si estuviéramos hablando de algo triste o algo serio, ¿sí? Bueno, no, serio sí es algo más, algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hacemos bien insensibles a qué tan buena es nuestra salvación y preferimos estar felices por otras cosas. Hermanos, no quiero que sigamos así nosotros quiero que veamos que estos privilegios que acabamos de ver ahorita, que Jesucristo muriera por nuestros pecados, Jesucristo resucitara, que Jesucristo intercede hoy en este mismo instante por cada uno de nosotros, son las mejores noticias que podemos tener y nos tienen que traer esa felicidad a nosotros. Es mejor noticia que te hayas ganado la lotería. Es mejor noticia que el día de hoy que fueras aceptado en la universidad que querías. O mejor noticia que el día de hoy la persona que te gusta te dijera que sí. ¿Sí? Todo esto, las riquezas, la pareja, el trabajo, el dinero, no se compara con la felicidad que tiene que surgir de saber que en Cristo no tenemos ninguna acusación y ninguna condena el día de hoy. ¿Sí? Entonces hay que orar para que Dios nos abra los ojos y que podamos experimentar esa felicidad. ¿Okay? Vamos a terminar orando y vamos a decir que Okay. Okay. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por traernos aquí para aprender más de ti, para venir a escuchar sobre tu palabra, sobre lo que tú nos enseñas, sobre que por fe, Señor, somos salvos, y no solo somos salvos, sino que también somos justificados y nuestros pecados son perdonados por la sangre de tu Hijo, Señor, y por tu misericordia. Gracias por eso, porque muchas veces no vemos el simple hecho de que tú nos das un día más y que tú nos das algo por qué estar felices, por qué estar alegres y preferimos estar en nuestra tristeza, en nuestra aflicción. Y pues ayúdanos a reflexionar sobre eso, a girar la mirada hacia ti, a ver todas las cosas que
que nos ocurren con un propósito de alabarte, con un propósito de que tú seas honrado con nuestras actitudes, Señor. Gracias y también perdónanos por si en algún momento preferimos estar más concentrados en nuestras batallas, en nuestras aflicciones. Y pues llévanos a ti, llévanos a suplicar tu misericordia, Señor. Gracias por este estudio, que este mensaje se nos quede bien grabado en nuestras mentecitas y que permanezcas tú siempre en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Pues ese fue el estudio de hoy, amigos. Ya estamos a punto de terminar.